eh, fisiológicas, eléctricas, que no son tampoco tan fáciles de entender así de entrada. He resumido algo un poco para una sola clase y poderlo como acercar a la fisiología y a la electrofisiología cardíaca. ¿Sí? Ya hablamos de músculos cardíacos, cómo que funciona su contracción, ya lo vimos en clase la vez pasada, cómo las fibras trabajan allí, los túbulos que cómo interactúan, ¿sí? Cómo es el mecanismo del calcio para generar la contracción del miocardio y todo ese tema. ¿Sí? Ya vimos también todo lo que es potencial de acción, aquí lo vamos a repasar porque aquí hay una pequeña variación a la que vimos, porque solamente vimos los potenciales en espigas, pero no vimos los potenciales en mesetas. ¿Sí? Entonces el corazón tiene ese tipo de potencial de mesetas, donde tiene un espacio unos milisegundos, y ese milisegundo pues queda registrado en un electrocardiograma, pues queda registrado en los potenciales eléctricos del corazón. Entonces por eso él tiene también forma de meseta. Ahora vamos a ver eso. Ya ustedes han visto pues el tema de anatomía, ¿cierto? Ya saben, a grosso modo el corazón está enmarcado, dividido en 4 cámaras. Existe, para los que quieran consultar, existe una teoría que se llama la teoría de banda, ¿sí? La teoría de la banda, que hay unos científicos que están demostrando que el corazón no es unión de 4 partes, sino que el corazón es una sola banda. ¿Sí? Lograron coger el corazón y desenrollarlo, lo desenrollaron, y entonces tenemos que el corazón es una sola banda, ¿sí? Que tiene unos giros y forman un cono, ¿sí? Y salen sus 4 cámaras. Entonces, para que le interese el tema de la cardiología, eche de forma revisada la teoría de la banda del corazón. ¿Sí? Ya no está, ya a estas alturas ya no estamos hablando solamente de un corazoncito que tiene ahí 4 camaritas, ¿sí? Y tiene 4 cámaras ahí. Sí, hermano, que tiene sus 4 camaritas. Ya no se está hablando solamente de este tema, sino que se dice que el corazón está hecho de una sola banda. ¿Sí? Esta banda se enrolla, hace un cono, porque el corazón es cónico, ¿sí? Hace un cono y genera lo que conocemos normalmente como las bandas, como las 4 cámaras cardíacas. Para que les apasione el tema de la cardiología, pásense por allá y revisen esta nueva teoría que ya está. La cardiología es una área muy bonita, es un área de la medicina muy bonita, muy compleja, ¿sí? No es tan fácil la cardiología, o si es sencilla, simplemente ir a ponerle algo de atención y lógica a la cardiología, tampoco es tampoco pues, sino que tiene, cuando se estudia la cardiología, en cardiología se estudia muchas partes del corazón para determinar patologías, ¿sí? Desde las paredes, ¿sí? Desde la pared cuando sale la lámina, la pared donde se inserta la lámina, o sea, todo tiene mediciones para sacar patologías cardíacas. ¿Sí? Entonces es bien complejo ya el sistema, los cálculos matemáticos que hay que hacer para calcular volumen de inyecciones, valores residuales, todo ese tema de la mecánica vascular, pues tiene unas formulaciones también interesantes ahí. Gasto cardíaco por nivel, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca, todo eso tiene una fórmula interesante ahí. Entonces lo que hace que sea un tema demasiado extenso, ¿sí? Pues yo he programado 2 clases para ella, pero pues el tiempo nos dio y se tocó hacerla solamente una, ya que le dedicamos mucho tiempo a la primera clase, que fue la electrofisiología. Como les decía, como electrofisiología, si usted sabe electrofisiología, le quedó claro, usted eléctricamente entiende cualquier órgano, ¿sí? Porque es básicamente lo mismo. Entender los términos de repolarizar, despolarizar, hiperpolarización, membrana en reposo, ¿sí? Y funciona exactamente igual. Aquí solamente una pequeña variación en la meseta, que ya no termina en espiga, sino que termina en meseta, ¿sí? Para poder ubicar los 4 ciclos del ciclo cardíaco ahí. Pues eso es todo. Bueno, entonces pues el corazón visto como bomba, ¿sí? Visto como bomba, está compuesto por 2 grandes partes, que es su parte derecha y su porción izquierda,
¿sí? Tanto derecho como izquierdo, pues hay sus aurículas y sus ventrículos, ¿cierto? La derecha se le llama es una bomba cardíaca menos fuerte en comparación de la izquierda, ¿sí? El lado izquierdo del corazón es más fuerte, maneja mayores fuerzas, maneja mayores presiones, tanto en sus ventrículos como en las válvulas aórticas, ¿sí? En las aórticas son mayores, ahora la vamos a ver, ¿sí? Entonces el lado izquierdo es de más fuerza en relación al derecho. ¿Listo? Aquí hay un esquema de la distribución de sangre en todo el sistema, ¿sí? La mayor porción está en la circulación sistémica. El 84% de todo el contenido de sangre, que sabemos que aproximadamente el 60% del cuerpo, ¿sí? El 84% está fluyendo por toda la circulación sistémica, ¿sí? Un 7% de todo el volumen sanguíneo está circulando en corazón, distribuido en sus 4 cámaras, ¿sí? Y un 9% la encontramos en el pulmón, ¿sí? Luego ya tiene las subdivisiones, en el caso de la circulación sistémica de ella, cómo está distribuida, el 74% entre las venas, vénulas, arterias, arteriolas, ¿sí? 7% en los capilares arteriales y 13% en arterias, ¿sí? Entonces, a este sistema le llamamos lo que sale del corazón hacia circulación sistémica, le denominamos circulación mayor. ¿Han escuchado? ¿Sí? A esto lo llamamos o la conocemos como la circulación mayor. Toda la sangre que sale de un ventrículo hacia circulación sistémica le llamamos circulación mayor, ¿sí? Es la que va a irrigar, sale de su aorta y empieza esa aorta a tener sus diferentes nombres, aortas torácicas, aortas abdominales, ¿sí? Y sus diferentes ramas en arterias ilíacas, esplénicas, hepáticas, ¿sí? Toda esa circulación le llamamos circulación mayor, ¿sí? Y la circulación menor es solamente la circulación, la interacción que existe entre el lado derecho del corazón y los pulmones, ¿sí? Y los pulmones. Eso es lo que llamamos la circulación menor, ¿sí? Solamente hay 2 órganos involucrados en ella, el pulmón y el corazón, ¿sí? Perfecto. Recordamos en anatomía, pues allá vieron que todas las arterias, todos los vasos que entran al corazón se llaman arterias. ¿Señora? La circulación mayor es todo el flujo sanguíneo que sale de un ventrículo izquierdo, que es eyectado a todo el sistema y va a irrigar todos los órganos. Sale de su aorta y la aorta empieza a pasar por la cavidad torácica, las abdominales, las craneales, las caudales y todas sus bifurcaciones que tiene a nivel arterial la aorta, ¿sí? Eso es circulación mayor, lo que interactúa entre el corazón y todos los órganos del cuerpo, por decirlo de una manera. Y la circulación menor es solamente la interacción que hay entre el corazón y el pulmón, ¿sí? Nomás son 2 órganos ahí comprometidos, pulmón y corazoncito, ¿sí? Entonces ellos se le llaman circulación menor. Ahora, en la anatomía que ustedes pueden recordar, van a ver que todo lo que entra al corazón se llaman arterias y todo lo que sale del corazón le llaman venas, ¿cierto? No, al contrario, profe. No, todo lo que entra es vena y todo lo que sale es arteria. Sí. Todo lo que entra es vena y todo lo que sale es arteria, me va pensando en la sangre. Pero recuerden que por venas viajan sangre desoxigenada y por arterias viajan sangre oxigenada, pero que el corazón cuenta con una regla de excepción donde una vena sale con sangre oxigenada y una arteria sale con sangre desoxigenada. Que era arteria pulmonar y la vena pulmonar. Perfecto, ¿sí? Qué pena la confusión ahí. Entonces todo lo que nos entra llaman venas, ¿sí? Con la regla de excepción de lo que circula en ellas, ¿sí? Lo que circula en ellas. Bien. ¿Qué más hablamos de ese sistema circulatorio del corazón? Bueno. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿sí? De las exigencias de irrigación sanguínea que tienen ciertos órganos, ¿sí? Las exigencias que tienen. Entonces acá tenemos, yo que les decía en unas ocasiones, aquí tenemos el riñón, ¿sí? El riñón es demandante a nivel de flujo sanguíneo, ¿sí?
él demanda un 20% junto con el sistema digestivo, ¿sí? Es la exigencia que tiene el consumo de sangre. El cerebro tan solo se consume un 15% y el corazón en sí mismo solamente necesita el 5% para sostenerse de esa cantidad que está circulando, se la demanda. ¿Eso para qué se puede tener en cuenta? ¿Sí? Pero recuerde que una de las funciones del Señor. Profe, yo tenía entendido que más tenía el accidente de sangre del cerebro. No. Energía. Esa energía tanto por encima de la glucosa. ¿Sí? Pero la perfusión que tiene es en volumen, no se compara en el riñón. ¿Sí? Pero tiene más exigencia metabólica, sí. ¿Sí? Él tiene más tiempo de energía, requiere mucha glucosa. ¿Sí? El sistema neurológico requiere exageradamente de glucosa. ¿Sí? Y tanto que él roba. Lo que pasa es que el cerebro tiene una condición: primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, si el paciente empieza a tener bajones de sangre, ¿sí? Hipotensiones, ¿sí? Empezamos a tener valores de sangre porque el animal tuvo una cortada, tuvo una hemorragia, tiene una anemia. El corazón se blinda primero él y él empieza a quitar protagonismo al resto. Él empieza a hablarlo de él, primero él, porque es el órgano que mantiene allá todo el órgano funcionando, dando señales, dando órdenes. Entonces él se mantiene, ¿sí? Él es exigente en ese tema, primero yo. Y en esa situación, por ejemplo, cuando el riñón también empieza a sentir esas faltas de perfusión, como él también exige, naturalmente exige mucha perfusión, ¿sí? Exige mucha perfusión, él empieza a jalar también, empieza a generar el tema de las presiones arteriales, ¿sí? Porque empieza a cerrar arteriolas. En ese ejercicio empieza a generar otros mecanismos compensatorios, ¿sí? A nivel cerebral, y ella empieza a alimentar más allá, porque le aumentó la presión. Gracias a que él aumentó presión, el cerebro empieza a gastar primero. El cerebro es primero. No tiene toda la exigencia de volumen sanguíneo, nuestro cerebro no está tan encharcado de sangre, ¿sí? Pero sí es el primero, y él la arrastra y cierra cualquiera. Por ejemplo, en hipovolemias, ¿sí? En hipovolemia, por ejemplo, nuestra piel, es un órgano que tiene baja perfusión, ¿sí? La piel. Y cuando empieza usted a tener hipovolemias, la piel que ya tiene baja, a él empiezan a robar protagonismo y le empieza a captar. Entonces la piel puede tener problemas. Cuando usted tiene hipovolemia, la piel empieza a tener muchos problemas, ¿sí? Empiezan las escoriaciones, ¿sí? Las erupciones, las máculas, ¿sí? Le empiezan a usted. ¿Por qué? Porque la piel empieza a perder muy rápidamente la perfusión. Porque aparte de que no es exigente, cuando hay necesidades se las quitan. ¿Sí? ¿Y quién es la que arrastra más? Sistema digestivo y renal. Son las que más arrastran el sistema de sangre. ¿Sí? Obviamente el corazón, mira el corazón, tan funcional, tan importante, más del 5% de eso. ¿Sí? Por eso se mantiene, ¿sí? Porque de hecho él mismo se autorriga. Sí. ¿Sí? Él apenas está irrigando, las primeras divisiones que lanza son para él. ¿Sí? Dan sus coronarias. Derecha y izquierda, ya me irrigué, no necesito más. ¿Sí me entiende? Y es el corazón. Si no hay corazón no hay nada, ¿cierto? Pero pues estamos hablando de demandas hídricas, no es tan exigente como otros órganos. Sistema digestivo, 12 metros, demanda mucho. Absorciones. ¿Qué más podemos hablar de ahí? ¿Qué más recuerdan ustedes del tema de ese pedacito? Algo que les quede. Porque se me quedan por normales ahí. ¿Listo? Bueno, el corazón, decíamos la clase pasada que una de las características del corazón es que es totalmente autónomo, ¿no? ¿Sí? Muy autónomo, no necesita generalmente de quien esté ayudándole para hacer su trabajo. ¿Sí? Es autónomo. El corazón tiene dos tipos de fibras, ¿sí? Las fibras contráctiles y las fibras de conducción. Las fibras contráctiles del corazón
son representan el 99% de las fibras musculares. ¿Sí? El 99%. Y ese 1%, el 1% nomás, representa la conducción, o sea, el que lleva la energía. ¿Sí? De esa gran masa cardíaca, solo el 1% es el encargado de llevar la energía. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante. El corazón está envuelto por unas capas, ¿recuerdan de pronto? Sí. El pericardio, la más externa. ¿Quién sigue? El miocardio, que es la de la mitad, y el endocardio. Por el miocardio está viajando todo lo que es el 1% de la conducción, porque allá donde insertan todas las redes del sistema de conducción eléctrica del corazón. El pericardio, que ya ustedes saben, es una bolsa, ¿sí? Es una membrana que está recubriendo, protegiendo el corazón. Dentro de ella fisiológicamente existe un líquido libre dentro de ella, que tiene el líquido pericárdico, que tiene unas funciones de amortiguador, ¿sí? Función de amortiguador y unas funciones para evitar ¿cómo llamar esto? El roce entre el corazón y el miocardio, ¿sí? Entonces es un líquido como si fuera el aceite de carro, ¿sí? Está hidratando esas paredes, ¿sí? El miocardio está permitiendo almacenar ese líquido, ¿sí? Y está permitiendo que los impactos que tengamos cuando brincamos, soltamos, nos caemos, o el animal, ¿no? Entonces ese líquido donde está el corazón suspendido amortigua el golpe. Esa es la función del pericardio con su líquido pericárdico, ¿sí? Que allí podemos tener problemas de derrames pericárdicos, rupturas y cosas así, tumores, cuando tenemos exceso de líquido pericárdico, entonces el corazón no puede hacer su contracción normal y empiezan patologías cuando se tiene que ir a romper el pericardio y cosas así. ¿Listo? Y está el miocardio, ya les decía, para el punto, y la función endocárdica, que son las paredes más externas hacia la luz de los ventrículos. ¿Listo? Entonces, el corazón trabaja a la par, ¿sí? Usa el ruido los dos ruidos, que es el cierre y apertura de válvulas, ¿sí? Entonces allá tenemos el primer ruido, que es el cierre de atrios, el cierre del tricúspide y bicúspide, ¿sí? Al mismo tiempo se abre, al mismo tiempo se cierra, ¿sí? Al mismo tiempo se abre, al mismo tiempo se cierra. A continuación viene el segundo ruido, ¿sí? El segundo escucha, que ya es el de las pulmonares y las aórticas. También entran al mismo tiempo abren y al mismo tiempo cierran estas válvulas, ¿sí? Entonces aquí lo vemos en esa figura, en ese dibujito aquí, como las dos trabajan rítmicas, son rítmicas, son simultáneas, ¿sí? En sus aperturas y en sus cierres. No es que primero abro una, luego lleno la otra, como de pronto le explican a uno en el colegio, ¿no? Y sale un vasito, luego llena este vasito y está ahí todo ahí. No. Eso trabaja totalmente rítmico. ¿Para qué entender esto? Para cuando veamos la parte de electrofisiología, van a entender que cuando se van las despolarizaciones y la conducción eléctrica del corazón, y cuando dibujamos allá el electrocardiograma, se está dibujando las dos cosas al tiempo: sus dos aurículas y sus dos ventrículos, ¿sí? Porque no están por separado. Ya las anomalías, las patologías que lleguen sobre cada válvula, pues ya serán sus problemas. ¿Entonces los animales también dan fisiología de espalda? Sí. Hasta también. Profe, esos se los que escuchamos son Sístoles y diástoles, S1 y S2. Pues tiene más ruido, ¿no? Sobre un loop, es el cierre de apertura de válvulas. Bueno, aquí estamos viendo cuáles son las válvulas atrioventriculares. ¿Cómo se llaman? Izquierda y derecha. La izquierda y el ¿cómo se llaman? Atrioventricular. Valvas. Las semillunares son de las pulmonares. La mitral. No, esa es Entonces tenemos tricúspides. la bicúspide mitral. La tricúspide, ¿a qué lado está? Izquierda. La tricúspide está al lado derecho. Es que el mío está al revés. Ah, de pronto. Y la mitral
y la mitral, pues la encontramos al lado izquierdo. ¿Sí? La tricúspide, pues su nombre lo dice, tiene tres láminas. Tres láminas que conforman la valva, ¿sí? Y la bicúspide, pues tiene dos, o la mitral. Tricúspide porque tenía tres, bicúspide porque tenía dos. Era ventricular. Sí. ¿Es que era? Entonces la mitral es del lado izquierdo y la tricúspide es del lado derecho. Y eso es lo que le hacemos referencia a que se habla, a que se trabajaban de manera simultánea. Tenemos las semilunares, que tenemos la pulmonar y tenemos la aórtica. Esta imagen que ustedes ven acá, esa Y, que llaman en ecografía, le dicen la Y de la Mercedes-Benz, ¿sí? Esa la ve uno allá en ecografía. En ecografía se logra ver esto cuando queremos medir la relación atrio-aorta. ¿Sí? Pulmonaria aórtica, la semilunar, sí. ¿Señor? Las semilunares son pulmonaria aórtica. Sí. Eso se ve allá también en ecografía, esta Y se ve perfectamente allá. ¿Sí? Es la que nos permite luego medir aquí la relación atrio-aorta para poder determinar si tenemos cardiopatías de congestión vascular, tenemos aumento de la cámara cardíaca del ventrículo derecho. Aquí nos permite para eso. Allá se pueden ver y luego la veremos si Dios quiere. Cuando hagamos la práctica ecográfica la hacemos en Carabineros. Vamos a poner dentro de 15 días para Carabineros, ¿listo? La del pulmonar, ¿cierto? Dentro de 15 días si Dios quiere. Carabinero. A la hora no, más tarde, La válvula. porque nos hacen a llegar. Las válvulas Hola, semilunares para la aorta del tronco pulmonar. 15. Para la trompopulmonar. Dentro de 8 estamos. Para el tronco pulmonar son izquierda, derecha. Bueno, entonces ¿Qué son las válvulas los semilunares? ventrículos Para la aorta. hacen entrega de líquido hacia la aurícula, hacia los ventrículos, y los ventrículos luego sacarán sus distintas arterias o venas. ¿Listo? Sí. Que traen, esto es importante, que traen simultáneo. Eso es como No, ustedes esa pues gráfica. mira la que tenía. ¿Alguna pregunta por ahí, muchachos? ¿Algo que quieran saber un poquito más de ahí? Aquí otra imagen más bonita. Aquí tenemos una aorta, ¿sí? Movimiento valvular, ¿sí? ¿Esa es la vista de ecógrafo, profe? No señor, eso es un debe ser por cámara. Endoscopia. En ecografía esto lo vemos Profe, ¿cómo es que se llama ese examen que le hacen con la arteria que para mirarse un tapón? y lo vemos. ¿Es el lado derecho? Pero no es la aórtica. ¿Cateterismo cardíaco puede ser eso? Puede ser, si tal vez. No es la aórtica o el La pulmonar. cámara, eso ya es medicina humana, ¿no? El atrio. Eso es pequeño, no se ve. No, esto es aorta. Así, aorta. No, la aorta, recuerda que la atrio es más grande. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente una reflexión gráfica de eso, cómo trabajan estas valvas, ¿sí? Cómo está ese cierre de las estas láminas para permitir. Ellas manejan unas presiones, ya la vamos a ver, ¿sí? Los ventrículos, las valvas ventriculares, tricúspide y bicúspide manejan unas presiones, la pulmonar maneja unas presiones, la aorta maneja unas presiones. Porque recuerde que el vaciado y el llenado se da por presiones, ¿sí? Por diferencia de presiones. Una presión aumenta, otra disminuye y así se permiten abrir y cerrarse ellas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una fase de ciclo cardíaco, son fases cardíacas del lado izquierdo. Tenemos una primera fase, ¿sí? Que es la relajación isovolumétrica. Entonces es cuando en el electrocardiograma se dibuja la onda T, ¿sí? Y simplemente hay una relajación de los ventrículos. O sea, ahí es donde vamos a empezar un ciclo. Lo voy a hacer aquí en tico para irnos orientando un poco. Veamos para la parte, pero le quiero como orientar un poquito más. Entonces, empezamos con ese punto porque para arrancar un nuevo ciclo es donde terminó, ¿no? Entonces, aquí tiene un espacio, aquí viene un espacio de latencia aquí, antes de iniciar un nuevo ciclo. Ese espacio de latencia, profe, es normal, ¿cierto? ¿Señor? Ese espacio de latencia después de T Sí, es señor. normal. Sí, claro. Sí, tiene que haber un espacio que es muy corto en el tiempo, ¿no?
unos milisegundos, ¿sí? Que eso se puede ampliar y puede reducir, pero bueno. Entonces, para que se haya una onda T, tiene que venir pegado de una onda P, ¿sí? Entonces, esa onda P, en este ciclo cardíaco, como nosotros conocemos como la diástole ventricular temprana o la relación isovolumétrica del ventrículo de los ventrículos. La onda P. Izquierdo-derecho. Recuerden, vamos dando los dos, ¿no? El izquierdo-derecho. Ahora, por acá. Selectiva, me dejo mal ahí. Increíble. Entonces, en esa primera está la relajación del ventrículo, ¿sí? En la isovolumétrica, que nos representa una onda T. Luego llega un espacio para que dé una onda P. ¿Listo? Ahora, vamos, diástole ventricular, ¿sí? Entonces, es la fase de relajación del ventrículo, ¿sí? La fase de relajación del ventrículo que se dispone para iniciarse la fase que le va a llegar de su llenado. La fase de los ventrículos. Vamos a ver aquí por dónde más referimos. Porque estamos hablando de la parte izquierda nomás. La diástesis es la fase caracterizada por el llenado pasivo dentro del ventrículo conforme la presión del ventrículo se acerca hacia la válvula aurícula. Es decir, empieza, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Entonces empieza a entrar un flujo de sangre, las valvas se van a abrir, ¿cierto? Las valvas se van a ir abriendo y empieza un primer flujo de sangre que va a ingresar hacia el ventrículo. ¿Sí? La diástasis. Diástasis. ¿Sí? Es un primer ingreso de esa sangre hacia el ventrículo, es la primera caída de sangre. Ya llega lo que es la sístole auricular, que es donde se genera la onda P, y es donde ya la aurícula envía toda esa cantidad de sangre, ese volumen, ¿sí? También llaman como llenado rápido, ¿sí? El llenado es de esa sangre que pasa del ventrículo, de la aurícula hacia el ventrículo. Recuerden que para que eso sucediera, tuvo que haber una diferencia de presiones o de fuerzas a nivel de la valva, ¿sí? De la valva. Es decir, ya aquí en el ventrículo estaba relajado, esa relajación permitió que la fuerza que empujaba la valva hacia la aurícula se perdiera y entonces la fuerza de la sangre contenida dentro de la aurícula hiciera la suficiente presión para que esta puerta se abriera. ¿Sí? Claro, por ese lado, para entender. Profesor, que la sístole es apertura de las válvulas y la diástole es... Diástoles son relajaciones y sístoles compresiones. Depende de qué nos está hablando, perfecto. Entonces, si estoy dando una sístole de una contracción, estoy dando por igual apertura de valvas, pero ¿de cuáles? Tricúspide y mitral. Aórtica y pulmonar. Voy a sacar sangre del ventrículo. Bien sea para el pulmón, para la circulación menor, o bien sea para la circulación mayor. En ese momento las mitrales y la tricúspide están cerradas. Porque, como dice, yo hablo de esto, como aquí esta bolsa se comprimió tanto, recuerde que la sangre también va a empujar esas paredes donde están las valvas. ¿Sí? Él las va a empujar. Tiene que hacer Y va a resistencia. empujar las paredes, y va a empujar las valvas de la pulmonar, y va a empujar las valvas de la aórtica. Lo que pasa es que la fuerza es tan grande que vence, para el caso pulmonar está entre 10 y 15, y para el caso aórtico está entre 80 y 100, ¿sí? Y él las tiene que vencer. Cuando tiene valvulopatías, el tema del corazón, cuando tiene valvulopatías, y esta fuerza es capaz de vencer esta y permite la rectificación de sangre y los problemas, ¿sí? Sí. Que estas valvas pierdan algunas cuerdas tendinosas, ¿sí? Que las láminas se pongan atrofiadas, que tengan las valvas. Entonces, cuando esa sangre va a fluir, deja pasar, no se cierra. ¿Sí? Pues ya hablando del sector, no es el caso de la fisiología. Entonces, ahora llega la contracción isovolumétrica, después de la auricular, ¿sí? En la fase de la sístole ventricular, caracterizada por el aumento de la presión del ventrículo sin cambios de volumen, que representa en el electro la PQRS. Es decir, en otras palabras,
fue donde ya salió la sangre, bien sea para la circulación sistémica o bien sea para la circulación mayor, y representa esto. Esto le llamamos sístole. ¿Sí? Eso se llama sístole, esa unión de QRS. ¿Sí? Profe, Que es lo que llamamos la contracción, o sea, contracción, aumento de la presión de las paredes ventriculares, aumentando volúmenes de presión y venciendo presiones a nivel de las valvas pulmonares y las válvulas aórticas, señora. ¿cómo sería en este caso, al hacer un electrocardiograma, cuántos como tal sí se les podrían haber? O sea, ¿hay como un número específico para que uno diga está bien o hay una Sí, claro. patología? Cuando se habla de cuando hablamos de electrocardiografía, pues hay anomalías, hay patologías. Pero esto va a final de la clase, pero bueno. Invertido. Resulta que eso es pongamos que este es un ciclo cardíaco normal. Sí, se supone ¿Sí? que siempre tiene que Perfecto. ser Sinusal. perfecto. Puede encontrar sinusal, está ahí ritmo, sinusal, ritmo sinusal, y se formaron todas las ondas, son ritmo sinusal. Listo. Resulta que eso puede tener todas las variaciones que ustedes le antojen tener. Ejemplo, puedo tener esta P que es normal, puedo tener esta P, Invertido. puedo tener esta P, puedo tener esta P, o el peor de los casos, chao P. No hay P. Pero eso ya sería... Son patologías. Eso nos diría que una falla Son patologías. Ahora vamos a ver aparte para que entendamos un poquito ya más adelante. ¿Sí? Pero claro, y lo mismo le ocurre a todos los segmentos. Este segmento se me puede alargar, este segmento se puede tirar demasiado, este segmento puede quedar muy bajito, este segmento se puede abrir, este segmento se puede cerrar. Está con una taquicardia. Está fibrilando el paciente. Entonces las ondas P, las ondas QRS se cierran, se aumenta el pico y se pierde QRS, y se pierde el P y se pierde el T. ¿Sí? Está fibrilando. O sea, este tipo está en 200, está en cirugía, está en 240 y la va a morir en la mesa. O hay historias sin pulso. Asistolia sin pulso, cuando hay pérdida de fe. ¿Sí? Que simplemente, como ya sabemos que el corazón es tan autónomo y él no necesita quien lo mueva también, él puede solito funcionar, ¿cierto? Él no se puede mandar sus señales eléctricas. Entonces, no hay P, pero ¡pum! Por allá salió el latido y se dio la despolación de la célula. Entonces, el nodo quedó, el auricular quedó bloqueado por algún tema, ¿sí? Pero el siguiente nodo hizo su trabajo, despolarizó. Y ese casi no nos afecta ese nodo. Es el de respaldo. Pues están las historias pero con pulso. Sí, ese es el de respaldo. Masaje. Bueno, y ya la eyección, que es la segunda fase de la sístole, de la sístole está en primera fase y segunda fase, que es por la presión del ventrículo que hace mayor la presión de la arteria y la aorta. ¿Sí? ¿Qué pasa? La segunda fase, ¿cuál es? La sangre salió, fue eyectada, ¿cierto? Pero esa valva hay que cerrarla. ¿Quién la cierra? En esta fase. ¿Y cómo? Pues la presión de la sangre que va a tratar de devolverse va a empujar esta valva y la va a cerrar. ¿Cuánto? 120, en el caso de la aorta. 120. ¿Sí? Esta va empujando con 100, esta va empujando con 100 miligramos de mercurio y esta va devolviéndole con 120 de mercurio. Ahí su merced tiene la presión arterial. O sea que eso es una valor normal. Sí, no normales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Presiones. Ya les dejo un cuadro ahí para que revisen esto. ¿Sí? Pero son presiones. Estas valvas se cierran por presiones. Ya no se cierran porque es que un estímulo eléctrico la cerró, porque es que quisieron cerrar, no. Se manejan por puras presiones. ¿Sí? Por presiones de medio de mercurio son las que permiten las entradas y las salidas. Cuando vayan a ver fisiopatología, van a entender un poco más eso. Cuando el doctor Arce les empieza a ver un poco más de este tema y les empieza a ver las patologías de los ventrículos, ¿sí? Los ventrículos, donde empieza a afectarse el tema, o cuando ven las patologías mitrales, tricuspidias, ¿sí? Que se empieza a cambiar el tema de presiones y ya empieza a ver las regurgitaciones. ¿Listo? Pero probablemente de fisiología creo que entiendan que esto para que se abra y se cierre son por presiones. Es una valva, está el ventrículo, eso es como la pomona de una llave. Va a hacer la representación más o menos. Ventrículos, aurículas y ventrículos. Valva, cualquiera de las dos. Aurícula, tirando sangre. Apertura de la valva. Hay un llenado lento, ¿sí?
aquí la diástasis, tenemos aquí que es los primeros ingresos de sangre hacia el ventrículo, ¿cierto? Ya se abrió la compuerta completa, ya empezó la sístole auricular a enviar todo el flujo de sangre, se abrió la compuerta, ¿sí? Se está llenando el ventrículo, se está llenando de sangre y ¡plum! Cerró la compuerta. ¿Ha visto un cheque en las tuberías de las casas? ¿Conocen el cheque? Exactamente igual, eso es un cheque. Si lo conocen, si conocen un cheque, eso es un cheque. Yo tengo una pregunta. ¿La hipertensión tiene que ver con problemas en los ventrículos y ventrículos? Depende de qué hipertensión me está hablando. La hipertensión, ¿cómo se llama? La común. Porque eso me puede, ya contamos el tema, usted me puede hablar de hipertensión sistémica o me puede hablar de hipertensión pulmonar. ¿Sí? Pues ya meter un tema más al cuento. ¿Sí? ¿Cómo sería? Que se Pues cayó. la que está del riñón y corazón. ¿Sí? El Que está vasito del riñón y del corazón. Entonces pregunta. Sistémica. Buena pregunta. Entonces, la hipertensión sistémica tiene que ver con las válvulas, con que las válvulas no se cierren correctamente. ¿Cuáles válvulas? La aórtica y la pulmonar. ¿Que no se cierren? La aórtica. ¿Que no se cierren? O que se abran. O sea, que no se abran en su tiempo o que se cierren en su tiempo de vida. No. La hipertensión viene de un mecanismo de compensación por los menos de presión generado por el riñón, ¿sí? En las enfermedades renales. ¿Sí? Si tengo una presión, si tengo un paciente que tiene una enfermedad renal, ¿sí? Porque él es el que desencadena este proceso, ¿no? Sí. El riñón es el que empieza a marcar presiones, ¿sí? O aquí en el callado aórtico empieza a marcar presiones, quizá el otro marcapaso acá, ¿sí? Entonces, él me empieza a generar una hipertensión a nivel sistémico. Ahí no me está involucrado inicialmente el corazón. Inicialmente el corazón no está metido ahí. Que ojo, que a largo plazo tendrá su problema. Sí. El paciente renal también puede terminar con su falla cardíaca, porque es un mismo sistema en últimas. ¿Sí? Sí. O la hipertensión sistémica no está tan directamente, pues, no es directa lo que entonces me confundo. No está iniciándose por la presión del daño cardíaco. Puedo generar que tenga unas válvulas y tenga, por ejemplo, la válvula pulmonar y tenga una hipertensión pulmonar. Es decir, que la valva esté generando mayor resistencia a su apertura. Por tal motivo, el ventrículo tendría que generar mayor fuerza de contractibilidad. Y ahí es cuando viene el daño, pero del ventrículo, inicialmente. Y se hace más grande. Sí, se va remodelando, según lo que esté presentando. ¿Sí? Lo mismo en la aorta. Si en la aorta necesito, la valva, tengo una valva de la válvula de la aorta, donde su presión ha aumentado, en caso de presión sistémica, ¿sí? Está empujando más fuerte el cierre anular, ¿cierto? Por consiguiente, el ventrículo izquierdo debería hacer más fuerza para romper esa presión, ¿cierto? Ahí el efecto no afecta, pero pues eso es un proceso de tiempo. No es el mecanismo desencadenante de la hipertensión, pero que el corazón se va a afectar, sí. Entonces vienen los signos cardiorrenales en el paciente renal. Vale. ¿Claro este ciclo? Entonces, está relajado el tipo esperando ser llenado. Sigue el paciente, el corazón, el ventrículo haciendo su relajación ventricular, su estado de momento de éxtasis para recibir quien viene. La diástesis empezaron a abrir la llave, o sea, termino así para antes de entender, empezaron a abrir la llave, o sea, la llave empezó en un goteo, ¿cierto? Ese goteo en cardiología se cuenta. Esas primeras gotas que salen en cardiología se cuentan, ¿sí? Se abrió el primer goteo, se abrió toda la llave, ¿sí? Se llenó el ventrículo, se hizo la descarga y se hizo la eyección ventricular, ¿cierto? Eso es todo. Cerró otra vez llave para volver a cargar. Vuelve a relajar ventrículo, vuelve a tallar, vuelve lo mismo. Claro, por ahí como modo didáctico. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa relajación hace parte de la onda T. La diástesis, la auricular hace parte de la onda P,
y la contracción de los ventrículos es QRS. Ya vamos a ver un poquito más a fondo. Pues eso le iba a preguntar, ¿puedo volver a repetir bien esa parte con respecto a las ondas? La TEP y QRS. T, relajación. En eléctrica, en la eléctrica del corazón, eso es una fase de repolarización. Tanto para ¿Sí? datos como ventas. Donde la. Pues más bien en el concepto de que ya no el cuadro. La confundo más. Cuando está en diástole, podríamos decir que está como en membrana en reposo. O sea, sí. En diástole. Usted dijo que era repolarización. Sí, pero usted aquí no puede decir en términos así, sino que va a decir que está en diástole en relación isovolumétrica, ¿sí? Que es la onda T, que estamos en la repolarización a nivel, hablando eléctricamente ya pues, ¿sí? No que eso se relaciona, esos momentos del ciclo se relacionan con los impulsos, ¿sí? Eléctricos, se relacionan. Entonces, vamos ahí. Esta figura que llega ahí son las mismas, los mismos momentos, con sus diferentes aperturas en cada valva, sea la pulmonar, sea la aórtica, sea la ventral tricúspide o sea la bicúspide. ¿Sí? Ahora lo revisamos allá. De todas maneras, llegar algo más representativo. Esto que está aquí es esto mismo, ¿sí? Ordenadito. Y ahora aquí tienen cómo se vería. Aquí lo que estamos en este dibujito, le está mostrando uno cómo sería el fonocardiograma que se escucharía. Entonces, el fonocardiograma de que en sístoles de la inyección se escucha un solo ruido, en la diástole escuchamos dos ruidos, y aquí escuchamos otro ruido, lo que está en el fonocardiograma. Un electrocardiograma me está diciendo que en esta posición de la corriente volumétrica me está dando la QRS, que la miramos, volumétrica, que la onda T está haciendo parte del reposo, ¿sí? Aquí nuevamente repito, QRS, ¿sí? Parte del reposo, de diástole. Si va a mirar por volúmenes ventriculares, aquí está diciendo cuáles son los volúmenes en cada pico, en cada momento de las fases del ciclo cardíaco. Si vamos a tema de presiones, que ya son cierres y aperturas de válvulas, le dicen a qué presiones se está moviendo en cada ciclo, ¿sí? Es sístole o diástole. Eso es lo que está diciendo en el cuadro ahí. Pero la presión ventricular. Pero aquí está de una forma más organizadita. Una ¿Sí? pregunta. Señor. Los veo con cara de estresados. Sí. ¿No estoy siendo claro? Sí. Ruptura de una cuerda, ¿cómo se le conoce a él? Una cuerda tendinosa que tiene la función de abrir la válvula como tal. De sostenerla. ¿No es la que hace extensión? Sí, o sea, las cuerdas tendinosas, sí. ¿Qué pasa con ella? Ruptura de eso. Pues me da una valvulopatía. Ok. Una valvulopatía. Aquí tengo tres cuerdas, ¿no? Sí, que están ahí. Entonces, ellas pues me están llevando con el alar y luego la presión me la vuelve a llevar. Sí, porque ella no lleva. Ella no lleva. Es una cuerda que hace fuerza normal de tirar, la que le va a decir la sangre. ¿Sí? Si tengo que se me daña una cuerda, se ha roto por alguna causa, envenenamiento, genético, traumático, que quiera, se dañó. Entonces simplemente esta valva ya empieza a perder su cierre. ¿Sí? Entonces eran tres jalando, ¿sí? Entonces ella ya no me va a tirar como debe ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a permitir salidas de sangre, o sea, que se me devuelva la sangre. Porque cuando se vaya la sangre ya no hay quien la detenga, sino que la valva sigue yendo para el otro lado. ¿Sí? Va a pasar y entonces me va a permitir que la sangre siga fluyendo. ¿Sí? Eso luego viene con un deterioro de las láminas de la valva. ¿Sí? La se pueden detener por ese movimiento que no es de ellas. Perfecto. Eso en el cuadro decía, esto que está diciendo simplemente las presiones con que llega la sangre a la aurícula derecha que viene de la vena cava, ¿sí? Que recoge la sangre y la devuelve en el atrio derecho, viene entre 5 y 6 miligramos de mercurio. ¿Sí? El atrio derecho, ¿sí? En un llenado ventricular rápido está mandando presiones de 4 milímetros. Entonces vean que en el lado derecho las presiones son muy bajas. No necesitan tantas presiones para vamos por otro lado. Pero son muy bajas las presiones.
El tronco pulmonar maneja una presión máxima de 8 a 25 millones de mercurio cuando hay vaciamiento ventricular y hasta 23 cuando tenemos el llenado ventricular rápido. ¿Sí? Entonces, lo máximo que bota la pulmonar es de 25 millones de mercurio. Si comparamos esto con la aorta, mide la aorta, 120 millones de mercurio la presión aórtica. Esa es la presión que devuelve la valva cuando la sangre está empujando. La sangre que está quedada se devuelve, la presión la devuelve y empuja la valva y cierra para terminar el vaciado del ventrículo. Y esa presión que hace sobre ella es de 120 miligramos de mercurio. Y al ventrículo que está empujando la valva de la aorta es entre 80 y 120 también. ¿Sí? Ahí está la diferencia de presión que me permite ser valvular. ¿Listo? Entonces, esas son las presiones, las distintas presiones. Tengan muy en cuenta, si deben tener muy en cuenta, ese tema de presiones acá, miren. El tema de las valvas. ¿Sí? Porque en última es lo que miramos, lo que va a salir al exterior, o lo que está para el pulmón. ¿Sí? Porque su merced está allá luego en la ecografía y resulta que tiene la presión pulmonar, ¿sí? La presión de la arteria de la vena pulmonar está en 18, 20, 25, ¿sí? Y empieza a hacer hipertensión pulmonar, ¿sí? Empieza la hipertensión pulmonar. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Esto de la presión de la aorta lo mismo, porque ahí está marcando pues la presión sistémica del paciente, ¿sí? Ahí está marcando. A medida que aumente a su pregunta, que aumente la presión sistémica, está impidiendo más la salida del ventrículo, ¿no? De la eyección, porque está empujando, ¿sí? Está empujando. ¿Listo, muchachos? Los veo como tensos, como recogidos, enmismados. Están muy enredados. Le explico lo más sencillo que puedo explicar de esta vaina. No entendí muy bien el O sea, código. ¿Tú lo de entendiste? kinder. La de kinder. No, de párvulo. Netamente Está de párvulos. Porque eso tiene mucho más complejidad detrás de eso. Pues como tú, sí. Eso es más complejo todavía el tema. Pues como tú Trataron como de lo más 120-80 creo que era. didáctico, Que era como más sencillo. la presión que Bueno, se muchachos, da ponle pues de- cuidado. Resulta, de la aorta. como decíamos, que el corazón es autónomo, ¿cierto? Que el corazón no necesita de nadie. Pero bueno, ¿qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo hace así? Entonces me dije, las presento. Aquí están las 4 características del músculo miocárdico que permiten que ese tipo sea autónomo. Vamos a hablar un poquito de ellas. Unas características que son: el músculo cardíaco es excitable, el término se llama vasmotropismo, ¿sí? Vasmotropismo, ¿sí? Es decir, que esas células cardíacas son capaces de responder a un potencial de acción. La contractilidad es excitatorio. Y mire, me puedo excitar porque alguien me dio un estímulo o yo mismo me excito. No es lo que venga nadie me estimula acá para poder generar un estímulo de despolarización. Él lo puede hacer. O sea, es totalmente excitable. Es decir, me puede poner a trabajar con un desfibrilador, ¿sí? Me puede poner a trabajar con una atropina, o yo mismo lo puedo hacer, ¿sí? Yo mismo lo puedo hacer. Él tiene esa capacidad. Entonces se llama el vasmotropismo, que es la capacidad de excitabilidad cardíaca por sí misma o estimulada por un tercero o por otro. Autotropismo, o cuando decimos que el corazón es cronotrópico, el cronotropismo, ¿sí? Luego cuando van allá a patología van a hablar de medicamentos cronotrópicos y anotrópicos, van a hablar luego de eso. ¿Listo? Entonces tiene la capacidad de pasar los impulsos eléctricos, de transmitirlos, de llevarlos, de la conducción eléctrica, ¿sí? Él es capaz de generar su propia fuente de direcciones eléctricas. Él mismo tiene su sistema eléctrico distribuido por su cuerpo, por su corazón. No necesita de nadie más, ¿sí? Eso ahora que es cronotrópico, ¿sí? Hace sus contracciones rítmicas solito, sin nadie más. Tiene un poder de conductibilidad, es decir, el dromotropismo es lo que le decía la vez pasada, que recuerdan que la célula llega a la neurona, al miocardio, estimula un miocardio y luego se carga de estimular y que sigue al vecino. Que era para... ¿Recuerdan? Ay, ¿cómo era para...? ¿Sí?
ejemplo. No me pongo un ejemplo. Entonces, Somos adultos. ¿Te acuerdas que era? ese paciente, ese corazón, ¿sí? Necesita que alguien lo pueda estimular y él es capaz de transmitir esa señal. Lo que no pasa con el músculo, cuando el músculo sí también lo puede hacer. El músculo no puede hacer, el músculo estriado, el muscular, sí no. Necesita que vengan las placas directamente y lo exciten y lo pongan a moverse por el corazón. Y una parte de las funciones del músculo digestivo, no tampoco ni eso, hay una que sí, recuerden que las multis y las uni, ¿sí? Recuerden que las multi quiere decir que una llega, se estimula uno y esto sigue pasando la información a las otras células. ¿Sí? Lo mismo ocurre aquí también en el corazón. Él llega una señal eléctrica, la recibe una parte de una célula y ella la va mandando al vecino. ¿Sí? La manda al vecino. Uno la estimula y otro termina. ¿Sí? La manda al vecino. Esa es la capacidad que tiene el corazón. Y la contractilidad, que es inotrópico, ¿sí? El inotropismo, que es la capacidad del corazón de llevar su propio ritmo. ¿Sí? Llevar su propio ritmo. Esto es lo que permite, esa característica en sí, es la que permite al corazón, cuando los cirujanos cardiólogos, se saca el corazón. ¿Te has escuchado que voy a sacar tu corazón y lo va a poner para que afuera? Ocurre. ¿Cierto? ¿Ves la película? Para caer tu corazón y que lo comas vivo, que te palpita. Entonces, es eso mismo. Porque ese corazón tiene esa capacidad de seguir palpitando por varias horitas ahí solito. Porque él tiene la capacidad de mantenerse. Si la cirugía del corazón. La cirugía del corazón fue una máquina que corpórea, ¿sí? Donde lo ponen a hacer su función. Pero el corazón te lo pone ahí y sigue haciendo. Sí. ¿Por qué? Gracias a eso. Alguien. Porque tiene su propio cronotropismo y su propio inotropismo. En un caso De corazón ahí para que te lo comas. Que te lo palpita. yo vi un caso de un fisiculturista que tiene el corazón por fuera, no sé qué fue lo que ocurrió y se lo sacaron y lo tiene como carga una persona en una Sí. sonda. Él Le tiene conectaron los cables para que tiene salga. que tener un corazón por fuera, un fisiculturista. Algo le falló. Sí, eso pasa, yo no sé. Pero sí. Es que Pero es así fisiculturista, tiene- ¿verdad? O sea, él puede trabajar así. Y cuando hay cirugía de corazón, hay una máquina que la pone de Es la escala. máquina que quiere tener Una máquina de escala para mantener todo su. Pero él puede estar ahí solito para el ¿sí? Para que no las descansen por temas de oxígeno. Porque le hace falta ese oxígeno, el peito, el tema. No queda por fuera, calcio. Todo eso hay que mantenerlo, ¿no? Pero el corazón tiene esa misma capacidad, ¿sí? Entonces, son los cuatro, llámenlo así, los cuatro poderes, las cuatro características, las cuatro chicas superpoderosas pues, del corazón, ¿sí? Que permiten inotrópico, cronotrópico, vagotropismo y hidromotropismo. Son las características de ese músculo cardíaco que permiten que sea tan especial y sea tan afectuoso. ¿Listo? ¿Alguien recuerda los nodos? El sinusal, el ventricular, ¿qué más? Ventricular. ¿Qué más tenemos? Sinotrial, atrioventricular y el septal. ¿Qué más tenemos? Septal conceptal, creo Atrioventricular. que. Sí, el sinotrial, Sinusal. el sinusal, Atrial. no había un septal. Ventricular. No había un septal. Atrioventricular. Y hay unos que hacen las. Ahí Picasso dibujó su corazón. Bonito, ¿no? Entonces, póngale pues cuidado. Allá lo muy de la fisiología del corazón. Estas son más fáciles. Tenemos el primer nodo, el sino auricular. ¿A dónde lo encontramos? En los dedos. El lado derecho. Además hay uno aquí, el lado derecho. El atrio derecho. Muy cerca, lateral, a donde desemboca la cava. Listo, vamos a ver ligando. Este es el primero. Este es
Este es el que manda el primer impulso para que se genere la despolarización del miocito. Él llega y saca dos ramas. Rama que alimenta el lado derecho y rama que va a alimentar o va a estimular, a entregar energía al lado izquierdo. Es decir, en el lado izquierdo no hay otro nodo, es aquí. ¿Listo? Lo que hace es que manda unas ramas y las inserta ya en los miocitos, ¿sí? Y van a trabajar allá. Primer nodo. Segundo nodo. Ese mismo nodo, el sino, genera una conectividad, una conexión, una información, un puente con este otro nodo que llama el atrio ventricular. ¿Sí? Tenemos el atrio ventricular que está entre el atrio y el ventrículo, más hacia que ventricular, se encuentra ahí. Posteriormente, él va a mandar una conexión al siguiente nodo, yo le digo aquí larguito, ¿sí? Genera una comunicación a este nodo, ¿sí? Que llamamos el haz de Is. El haz de Is. Ese haz de Is va a sacar dos ramas, rama derecha y rama izquierda. Fibras ventriculares. ¿Sí? Sí, son los Está ubicado en el tabique. Su ubicación en el tabique. Saca sus dos ramas. ¿Sí? Luego estas ramas va a sacar, cada rama va a sacar distintas bifurcaciones. ¿Sí? Las que se van a llamar de Purkinje. ¿Sí? Las de Purkinje. Así es la distribución de cómo los nodos están dando ellos ahí, cómo están trabajando. ¿Listo? Esta es lo que le decía de la formación de los tipos para que se dé el potencial de acción. Ustedes que ya eran potencial de acción, ¿cómo sería el potencial de acción? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles serían, pregunta de parcial, cuáles son los iones que trabajan para desencadenar el potencial de acción en el músculo cardíaco? ¿Cuáles serían? Calcio. Tenemos calcio, tenemos potasio, tenemos sodio, ¿sí? Y ya. Pero pilas, que en el corazón también es muy importante el magnesio. ¿Sí? El magnesio. No hace parte para generar el tema de la despolarización, pero él es muy importante. Busca mi canal. Esos son los electrolitos, ¿sí?, que el corazón necesita para generar su No tienes la despolarización. clase de cardíaco. Sí. En el entendido que hemos venido hablando, aquí está No esto. tienes la clase de cardíaco. ¿Qué sería esa fase cero? Recuerdo el tema de la vez pasada. No tienes cardíaco. ¿A qué hace la parte cero? Que la cero se llama así. Después le explica el nombre. Entonces, ¿esta qué fase sería? Recordando nuevamente ya. Esa es la despolarización. Es decir, cuando empieza a traer la bomba de sodio y potasio, se empieza el intercambio de manejar el calcio, el intercambio de potasio y empieza a traer el calcio, ¿cierto? Para la contracción muscular, y eso hace que la célula intracraniana se vuelva más que, más positiva, y como soy yo positiva, ¿qué generó? Una despolarización. Luego llega la fase 1, que es repolarizar, que es la repolarización. La fase 1 que sería... Tranquila. Entonces que se da la espiga, ¿qué horas son? Voy a invitarme, ¿qué horas son? Señora. La fase 1 y 3 sería repolarización. Sí, ya digo la especial de corazón. ¿Qué horas son? ¿Las 9:30? Entonces, se despolariza
Entonces recuerde que ese pico, ¿cómo se llamaba? ¿Qué es Oscar? La espiga. ¿Y acá qué representa? Espera, Pues como que donde El potencial de acción, ¿recuerdan? El potencial de acción, ¿cierto? Esta es la fase 1, ¿cierto? Cuando llega la espiga, el punto, el potencial de acción, empieza una fase de repolarización. La completa. Se inicia una fase de repolarización, ¿cierto? Pero esa fase de repolarización no tiene esa caída vertiginosa que veíamos en la primera clase de la vez pasada, que la veíamos de esta forma. ¿Recuerdan? Sí. Que la veíamos así, Ajá. ¿cierto? Ya el corazón no tiene ese tema. ¿Plano? ¿Sí? El corazón trabaja ya ese tema de la meseta. Meseta. ¿Sí? Ya tiene meseta, ya es refractario. ¿Listo? Entonces la fase de repolarización se da en estos tres momentos. ¿Sí? Una repolarización lenta, ¿sí? Una repolarización más rápida y ya la fase de entonces ya la total repolarización de la célula. Para luego alcanzar ¿qué? Un potencial de membrana en reposo. ¿Recuerdan eso? Sí. Esa es la misma gráfica que vimos allá la vez pasada. Membrana en reposo, se despolariza, alcanza su potencial de acción, sino que ya la repolarización de esta célula no es así caída vertiginosa, sino que tiene una meseta, porque ya vimos acá que este tipo tiene aquí unos momentos, ¿cierto? En la parte eléctrica, ya le hablamos de unos momentos de espacios, ¿cierto? Unos momentos de espacios, donde viene a todo esto. Esta figurita es esta, de aquí a acá, o sea, sería eso. Y todo este momento, ¿sí? Que se va a dar para repolarización, para repolarizar, ¿sí? Para repolarizar, tiene todo ese momento y tiene unos espacios, tiene unos momentos. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que eso viene gobernado por este tipo. El nodo, el sino, ¿sí? Envía una señal al atrio, ¿sí? al nódulo atrioventricular. Pero él envió una señal al haz de His. El haz de His, ¿a dónde está ubicado? En el tabique. ¿Cómo es el tabique del corazón? Muy denso, ¿cierto? Muy fuerte, muy grueso. Lo que hace que la conducción eléctrica, la corriente que viaja por ese tabique, sea un poco más lenta. Genera un espacio. ¿Sí? Genera un espacio. Aquí vamos acá, mire. Genera ese espacio que usted está viendo acá. Piense que es el haz de His. Para que ese espacio, esas milésimas de segundo, me está dando espacio para que aquí en la onda P se me cierre la válvula del atrio. ¿La pillaron o no la pillaron? Enredado. El haz de His genera un espacio porque la conducción eléctrica es más lenta debido a la densidad del tabique. ¿Sí? ¿Cierto? Miren, aquí es muy grueso y esta laminita será muy ¿cierto? Es lo mismo. Aquí tenemos los nodos sinos y los atrios viajarán muy rápido. Cuando llega acá al haz de His, que es más denso, tarda más tiempo en pasar la corriente por ahí. ¿Sí? Unos milésimas de segundo más retardada, 0,2. ¿Sí? Entonces, ese pequeño espacio, ese retardo en la llevada de la información de las de His, me da tiempo a que estos atrios, a que estas valvas se cierren y se me dibujan acá, en este espacio. Se dibujan allá, en ese espacio. ¿Listo? Ya luego cuando el haz de His manda las señales eléctricas, ¿sí? Y ya llega a la curva, ya todo esto se da el QRS. ¿Sí? Ahí alcanzó ¿qué? El pico, potencial de acción. ¿Sí? Luego viene la célula, tiene que repolarizar. Mire, espacio, espacio y espacio. Espacio, espacio y espacio. Complejo entre ST, perdón. Sí. Complejo entre ST
ejemplo, este complejo T y entre T y P, entre T y P. Ahí están los tres pasos. ¿Sí? Eso es lo que me grafica esa imagen. Por eso, esta vaina no es vertiginosa, como la veíamos la primera ocasión. Tiene esta meseta, el corazón es refractario. ¿Sí? Entonces, tiene esa mesetica de la fase. ¿Sí? Aquí está dando de por los milisegundos. ¿Sí? La respuesta de que esto es lo mismo. Y la respuesta lenta del corazón por unas señales. ¿Listo? ¿Claro por ahí? ¿Alguna pregunta? Yo sé dónde está. Profe, la fase Perdón, 1, no, 2 no, no. y 3 es la misma, o sea, Repolarización. aplicando la Repolarizar. RS. No. 1, 2 y 3. Membrana en reposo. ¿Sí? Llegó un estímulo de nodo sinoauricular y se despolarizó. Alcanzamos la cúspide, ¿sí? O el potencial de acción y se nos generó el QRS. ¿Listo? Pero luego ella se tiene que volver a repolarizar. Cuando una célula está repolarizando, está buscando volver al punto inicial, o sea, a quedar otra vez en reposo. Pero el corazón no tiene esa caída vertiginosa, sino que tiene este momento refractario y hace que vaya por espacio. ¿Por qué lo hace así? Porque así lo grafica el electrocardiograma. Ahora lo vemos. Porque así lo hizo. De esa manera genera la condición, de todos modos, eso genera unos espacios, momentos de corazón de recuperación, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que esperar, la célula tiene que esperar de que este pico de potencial se repolarice para volver a iniciar un nuevo ciclo, ¿no? Para volver a iniciar un ciclo. Entonces, por consiguiente, recuerden que todo esto se empezó aquí. Miren, todo esto se empezó aquí. Si ve ya. Sí, Ahí le quedó más claramente. sí, Esa vuelta ahí. ahí está bien. Mire, ahí está el campeón pecuares. Entonces, cuando se da todo este impulso que genera acá, vuelve otra vez a un estado de reposo. Recuerde que el primer punto del ciclo es estado en reposo, la isovolumétrica, ¿recuerdan? Relajación del ventrículo, ¿sí? Se relaja, para luego tener la diátesis, ¿sí? Se relaja. Entonces, esto en última es esta vaina. ¿Sí? ¿Claro por ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún confuso? Más que es que no alcanza a prestar atención a Dígame. el tema de las gráficas. ¿De la qué, perdón? Las gráficas. O sea, no es La gráfica. como tal. ¿Cómo la hago aquí de frente suyo? Me puse a buscar el video. Es lo mismo. O sea, se refuerza. Vuelvo y le repito. Recuerde que estudiamos esto. Sí. ¿Recuerdan cuánto estaba acá esto? ¿Cuánto es la energía de esta? No sé. ¿Cuánto? 70. ¿Cuánto se da acá? 35. Perfecto. ¿Cuánto se da acá? 55. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Claro. Entonces decíamos que se da el estímulo, llega a esta potencial, se despolariza, va, alcanza su máximo que viene una espiga, botemos la meseta, ¿sí? Y generó un potencial de acción, ¿sí? Luego las células tienen que buscar una repolarización para volver a quedar en reposo y eventualmente podríamos tener una hiperpolarización, ¿cierto? Pero que tú me vas a volver a repolarizarse. Sí. ¿Listo? ¿Qué es la diferencia en este corazón? Pues que ya no es vertiginoso. Vuelve y juega. Sube, pero. Ajá. Más o menos. Profe, yo tengo una duda. La fase 1 sería UR y la fase 2 sería SD o... No, fase, de aquí para allá está repolarizando. Fase 1 es De allá es QRT. para Tem. 0, 1, 2, 3. 0. ¿Qué sería? Despolarización. Ahí es QRS. Ahí es. Alcanzamos. Eres- Ya cuando se despolariza, que hace potencial de acción, o sea que ya transmitió la señal, se despolariza y bajamos el PQRS. Ajá. ¿Listo?
Pero ahorita, cuando empieza a caer, ya esto no es vertiginoso, sino que empieza por acá. ¿Sí? Ahí empieza Entonces a empieza una caída más gradual a buscar su repolarización. ¿Sí? En esos tres momentos. Venga, nosotros lo leemos para que me encuentre una duda ahí más. Mire, despolarización, ¿sí? Inicial, o el pico, que es la espiga ya que encontramos. La fase 1, una repolarización rápida inicial, buscando volver sus células nuevamente a su membrana de reposo. Luego tiene una fase de reparación más lenta, que es lo que genera esta meseta, para que quede mejor. Que genera la meseta. La fase 3 es la reparación final, ¿sí? Donde ya la célula viene y alcanza su potencial en reposo. Los mismos puntos que tenemos acá graficados acá. Sí. ¿Sí le queda claro o me explico mejor? Entonces, despolarización, potencial de acción, repolarización en tiempo 1, repolarización en tiempo 2, repolarización en tiempo 3, membrana en reposo. Lista para recibir otro impulso. Profe, entonces la fase 4, si es membrana de reposo, o sea que se está preparando para volverse a Diastólico. Esperando para. Totalmente, para volver a despolarizarse. O sea, miren, La tengo. aquí tenemos la onda T perfecto y ese espacio. Ese espacio como tal. Sí, es ese último sería este. el espacio para ¿Sí? volver. Esto sería 1, 2 y 3. ¿Sí? Este espacio es una forma quieta, pero aquí tiene un espacio de reposo que tenía más, la membrana. Y usted cuando ve electro, usted ve que él se puede alargar, él tiene unos tiempos. Usted puede ver, yo puedo ver un electro, por ejemplo, normal, ¿sí? Viene de T, de reposo, de T, aquí entra de T, ¿sí? Este reposo y viene y encuentra P, ¿sí? Listo. O yo puedo encontrar que esto pasó así. Sí. O sea, se me alarga ese tiempo de membrana en reposo, es decir, la célula está tardando a qué? A volver a hacer qué? A volver a despolarizar. O sea, es como para entender ese ciclo, ese jueguito ahí. O voy a tener mucho más de eso, pues como para entender al menos la gráfica, qué está pasando. ¿Sí? Igual que si fuera muy corto, tendría que pasar. Ah, perfecto. Estoy en T y me hizo P una vez. ¿Sí? A mí esta membrana está muy excitada. Está muy excitada. ¿Se me entiende? Está muy excitada. O sea, alguien está causando un problema que me está mandando muy rápido la frecuencia. ¿Sí? Entonces, cuando me dan cardíaca para dar, esto se va a recoger, se va a aumentar el cardíaco. Entonces, eso, lo que me quiero dar aquí a entender ustedes simplemente en este momento es que ustedes, cuando vean esta figurita ya, pues bueno, la verán para la próxima materia, ¿sí? Esta figurita ya, sepan a qué parte del ciclo está funcionando, a qué parte de la conducción eléctrica del corazón estábamos hablando. ¿Que esto debe a quién? Sí, son. No, eléctricos. Esto despolarización. ¿Pero quién es? ¿Qué nódulo es? Sí, lateral. Sinovial. ¿Y este quién es? El atrioventricular. Atrioventricular. ¿Y eso aquí confunden a quién? El ASDIs. El Purkinje. El Purkinje. Ah. Porque el ASDIs va incluido por acá, Ah, sí. más o menos. En esta gráfica, ¿cómo podemos hacer de éxito? Señora. En esta gráfica, ¿cómo podemos? Ah, bueno, si lo quiere así, puede. Ve, se despolarizó. Ajá. ¿Sí? Aquí sería QRS, sería el potencial de membrana. Aquí sería QRS. Y aquí es la repolarización, es el segmento entre S y T. Segmento entre S y T. Porque recuerde que después de S viene lo que es buscando la repolarización, para buscando su estabilidad para un próximo impulso cardíaco. Ojo, las células viajan a nivel de la célula del miocito. Va viajando de la aurícula hacia el ventrículo, ¿cierto? Entonces, hacia allá generó la positividad. ¿Para que se generara qué? Potencial de membrana, ¿cierto? Para que se despolarice. Tiene que pasar todas las células del corazón. Tiene que andar por todas las células del corazón esos positivos. Y cuando llega a la última célula, se tiene que devolver.
tiene que volver en el proceso de repolarización. ¿En forma qué? ¿Buscando la qué? Negatividad. Porque recuerda que como la célula adentro, Menos positivo. o sea, menos positiva. ¿Sí? ¿Me siguen entendiendo? O sea, usted va a contar como negativa, pero es menos positiva. Es menos positiva. Entonces, pero si usted siempre va a ver olvido que es negativo para entender el término. Entonces, tiene que esperar que ella haga esto y luego tiene que devolver, ¿sí? Para que vuelva y quede otra vez aquí en reposo y se genere otra vez el ciclo. Es un apartado que les dejo allá. en ese tema. Muchachos, ¿alguna pregunta? Ninguna célula, recuerden que ninguna célula se puede hiperpolarizar. Que cuando las células se hiperpolarizaban, entraba en un estado de no función. ¿Recuerdan? Inhibidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Ejemplo, está la célula cardíaca, ¿cierto? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Sacando qué? Sodio. ¿Entrando en qué? Potasio. ¿Entrando qué más? Calcio. ¿Cierto? Entonces esa bomba trabajándole ahí, ¿cierto? Despolarizó. ¿Sí? Se dio potencial de acción. Ahora tiene que entrar en reposo. Ustedes recuerdan la figura que le hice la pasada. Luego que tiene que hacer la célula, empezar a cerrar los canales dependientes de voltaje de calcio, a cerrar el calcio, a dejar que entre un poquito más de sodio, ¿sí? Y a de potasio, y a dejar que no salga más sodio. O sea, para volver otra vez allá, ¿sí? A la par le sigue funcionando la potasio y el potasio que la necesita. Pues hay que empezar a cerrar esos canales para que suceda. ¿Qué pasa? Que eventualmente puede ocurrir que haya un retardo en el cierre de la proteína de calcio, del canal de calcio, y se quede pasando calcio unos milésimas de segundo más, y eso le generó una cantidad eléctrica importante que me Sí, la excitaría. perdón, de cloro, que me hiperpolarizó. ¿Sí? Entonces, ya cerré el canal. Entonces, ¿qué pasa cuando cerré el canal y me hiperpolaricé? ¿Quién quedó funcionando? La bomba de sodio y potasio. Empieza la bomba de potasio a seguir trabajando y a estabilizar nuevamente la carga eléctrica externamente, o interna, mejor dicho. ¿Sí? Porque eventualmente pasa, recuerda que vimos en esa clase que está dando cloro, que cloro es negativo, ¿cierto? Para buscar la hiperpolaridad, para buscar repolarizarse, volver a estar más negativa. Pero ese canal por algún motivo puede que sea más lento en su cierre, ¿sí? Y se pasó una molécula más de cloro y se detuvo. ¿Sí? Entonces, el canal de sodio viene al rescate y empieza a trabajar para mantener la homeostasis de la célula. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? No. ¿De verdad que les quedó claro? Pero de todos modos, por favor, se remiten a su mano. Se remiten a Sacristán y se remiten allá a Cunningham, o se remiten a cualquier documento que les pueda profundizar un poco más la condición electrofisiológica. Más o menos esto es lo que tienen que explicar del corazón allá afuera. Más o menos eso. O sea que el parcial no lo puede perder de cardiología usted. ¿Podemos cambiar al recto? Correcto. ¿Cuál